En esta entrevista vamos a abordar cómo los alimentos influyen en la conducta y en los cambios a nivel psicológico. El día de hoy estamos con dos profesionales, la neuropsicóloga y la psicóloga clínica. Bienvenidas. Bueno, como primera pregunta para empezar, ¿cómo se produce el conflicto en el cerebro entre el querer comer y el necesitar comer? Bueno, desde el área neuropsicológica, este conflicto ocurre porque intervienen dos sistemas distintos. El sistema homeostático, regulado prácticamente por el hipotálamo, que responde a señales más hormonales como la grelina y la leptina, que indican el hambre real o la saciedad. Y por el otro lado tenemos el sistema hedónico, que involucra el núcleo accumbens y la liberación de dopamina, por lo que responde al placer anticipado de la comida. Y cuando consumimos estos alimentos altamente apetecibles, este sistema de recompensa puede activarse incluso sin necesidad energética, generando el deseo de comer sin hambre fisiológica. Bueno, entonces desde la psicología clínica observamos que muchas veces el conflicto no es entre el cuerpo y el cerebro, sino entre la necesidad fisiológica y la necesidad emocional. Una persona puede no tener hambre real, pero sentir un deseo enorme de comer porque está ansiosa, aburrida o triste. Como vimos en los documentales, basta con ver imágenes de comida para activar ese deseo. Eso demuestra que pues el querer puede activarse incluso sin necesidad energética. Vemos que el alimento muchas veces cumple una función reguladora emocional. Ok, ¿de qué forma el sistema de recompensa y la dopamina pueden llegar a retener nuestra capacidad de elegir alimentos saludables? Bueno, los alimentos altos en azúcares y grasas producen liberaciones rápidas e intensas de dopamina. Entonces esto genera un aprendizaje por recompensa. El cerebro registra estos alimentos como prioritarios y con el tiempo reduce la sensibilidad dopaminérgica, por lo que se necesita una mayor cantidad para experimentar este mismo nivel de placer con otros alimentos. Entonces este proceso debilita la corteza prefrontal y favorece elecciones más impulsivas en lugar de decisiones reguladas. Además de esto, la microbiota intestinal también modula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Entonces, por eso el deseo de consumirlos no corresponde únicamente a una decisión consciente, sino a la interacción entre el sistema dopaminérgico y el eje entre el intestino y el cerebro. De acuerdo, entonces, pues más que hablar de solo la dopamina, desde la clínica también se habla desde un aprendizaje emocional, donde si repetidamente usamos comida para sentir alivio, el cerebro aprende que comer funciona. Entonces, en el experimento que se nos muestra en el documental, donde las ratas prefieren el azúcar incluso sobre otras sustancias, vemos lo potente que puede ser ese estímulo dulce. En humanos ocurre algo parecido, alguien puede saber que eso no es saludable, pero el patrón aprendido pesa más que el conocimiento. Ok, gracias. ¿Qué papel juegan las funciones ejecutivas en la capacidad de una persona para mantener una dieta equilibrada? Bueno, las funciones ejecutivas, como el control inhibitorio y la planificación y la toma de decisiones, dependen principalmente de la corteza prefrontal. Y cuando existe una alta exposición a alimentos ultraprocesados, se puede observar una disminución en la flexibilidad cognitiva y en la capacidad de la autorregulación. Un control ejecutivo deficiente favorece a decisiones alimentarias más impulsivas y orientadas a la recompensa inmediata. Entonces, por lo tanto, mantienen una dieta equilibrada. No es solo como un proceso nutricional, sino también como un acto de regulación cognitiva y conductual. Ok, Exacto, sí, como lo veníamos mencionando, las funciones ejecutivas nos ayudan a planificar y a controlar impulsos, pero cuando una persona está agotada, estresada o emocionalmente saturada, esa capacidad se disminuye. Por eso muchas veces después de un día difícil se elige una comida rápida
Eso no es falta de carácter, sino es una disminución temporal del autocontrol. Ok, bueno, ¿por qué consideran que el estrés crónico nos empuja biológicamente a buscar alimentos altos en caloría como el azúcar y la grasa? Bueno, el estrés crónico desde la neuropsicología es un eje entre el hipotálamo, la hipófisis y la adrenal. Entonces, estos elevan los niveles de cortisol y esto incrementa el apetito y la potencia de la respuesta en el sistema de recompensa. Entonces, al mismo tiempo, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, reduciendo el control y favoreciendo conductas más impulsivas. Entonces, además, el estrés altera la composición de la microbiota intestinal, favoreciendo bacterias asociadas a dietas altas en azúcar. Y por eso la búsqueda de alimentos hipercalóricos es una respuesta biológica adaptativa del cerebro frente al estrés. De acuerdo. Entonces, pues también nosotros decimos que el estrés sostenido genera como un malestar interno. Entonces, recapitulando lo que tú dices, la comida calórica ofrece un alivio rápido y una sensación de confort. Clínicamente se ve como un ciclo, es estrés, consumo de alimento que es reconfortante, un alivio momentáneo y luego culpa. Este ciclo es muy frecuente en personas con ansiedad. Ok, y como última pregunta, desde cada una de sus especialidades, ¿cuál sería el mayor obstáculo para que una persona cambie de manera permanente su conducta alimentaria? Desde la neuropsicología, el mayor obstáculo es la automatización de la conducta. Los hábitos alimentarios se consolidan en los ganglios basales y se refuerzan continuamente a través del sistema de recompensa, por lo que se vuelven patrones inconscientes. Entonces, los neurotransmisores en la dopamina y la plasticidad de los circuitos emocionales hacen que este cambio requiera la formación de nuevas rutas neuronales. Y si no existe un entorno que apoye este proceso, el estrés reactiva estas asociaciones previas y facilita las recaídas. Por ello, el cambio permanente implica un proceso de neuroplasticidad sostenida que no únicamente es fuerza de voluntad. Sí, el mayor obstáculo no es desconocer qué es saludable, es que estamos intentando modificar esos circuitos consolidados y hábitos que ya son automáticos en un entorno donde constantemente se estimula ese consumo. Entonces, cambiar implicaría intervenir tanto en lo emocional como en el contexto. Vale, llegamos al final de esta entrevista y nos vamos con una conclusión, que comer es un acto biológico, pero también profundamente psicológico. Hoy aprendimos que el estrés y la dopamina pueden ser retos constantes, pero que conocer cómo funciona nuestra mente es el primer paso para sanar nuestro vínculo emocional con los alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.